Vivimos en una sociedad que odia a aquellos que dicen la verdad. Queremos crear un mundo diferente y queremos mostrarle a la gente una visión de algo mucho más hermoso, más grande y más sano de lo que se está fomentando ahora mismo. Mira eso, tío. Un abrazaárboles. ¿Qué va a pasar si nos convertimos en una minoría en los Estados Unidos? ¿Quién se va a preocupar por el medio ambiente? Nosotros protegemos nuestro futuro ¿Ya? diciendo la verdad. Somos los únicos que decimos la verdad sobre esto. Una nación está formada por personas con un legado común. Ahora mismo, no tengo claro que Estados Unidos sea una nación. Son sociedades heterogéneas. Cuanto más diversas se vuelven, más empieza a quebrarse la confianza social y más empieza a polarizarse la política. Y en algunos casos, pasado un tiempo, se produce una división y surgen naciones nuevas. La World Wide Web nos ha dado acceso a poderosas herramientas de mensajería y manipulación. Ahora que los canales de noticias de las redes sociales limitan nuestro acceso a puntos de vista diferentes, ejércitos de ciudadanos frustrados se retroalimentan en su ira, abrazando ideologías que prometen una revolución para todos. Una revolución que podría desgarrarnos. ¡Volved a vuestro lado de la frontera! Los negros son animales. Los judíos controlan los medios, el sistema financiero y la industria del entretenimiento. Los inmigrantes invaden nuestro país para destruir nuestra sociedad, arrebatarnos nuestros trabajos y, a la larga, cometer un genocidio contra nuestra raza. Eso es lo que creí hace 21 años, cuando dejé el movimiento supremacista blanco que había ayudado a construir. Me llamo Christian Picciolini. Entre 1987 y 1995 fui uno de los primeros skinheads neonazis de los Estados Unidos. Cuando entré en el movimiento, no lo hice por motivos de ideología. Lo primero que me atrajo fue el hecho de que podía pertenecer a una comunidad nueva donde era aceptado. Me sentía como si realmente estuviese cambiando el mundo a mejor, lo cual me infundió cierto poder, y ese poder resultaba muy embriagador. Al margen de la violencia que provoqué, creo que lo peor que hice fue sembrar todas esas semillas de odio. Miles de semillas. Muchas de ellas todavía están germinando hoy. Y ahora me veo arrancando las malas hierbas. Si tú o alguien que conoces estáis en ese oscuro mundo al que te conduce el odio, podemos ayudarte. Sin juicios de valor, solo te ayudaremos. En 2009, Christian Picciolini fue uno de los fundadores de una organización sin ánimo de lucro llamada Life After Hate, la vida después del odio, para ayudar a otras personas a abandonar grupos que incitan al odio. Hemos utilizado estrategias en forma de microintervenciones en Internet para ver qué clase de palabras utiliza la gente en sus redes sociales. ¿Utilizan términos racistas? Y lo que hacemos es utilizar un algoritmo para ver quién sigue a quién, a cuántas personas influyentes siguen, o de hecho, si ellos mismos son personas influyentes. Y después contactamos con esas personas una por una e iniciamos una conversación con ellas. Cuando me reclutaron a mí en 1987, se hacía cara a cara. Ahora el reclutamiento es diferente y es más poderoso, porque Internet facilita esa capa de anonimato. Existe todo un submundo de nacionalistas blancos que actúan en chats con decenas de miles de personas que llenan los foros y las páginas web con información incorrecta y estadísticas manipuladas para empeorar la imagen de las minorías. Si crees que el ISIS tiene presencia en las redes sociales, todavía no has visto nada. Era una niña muy afable, muy feliz.
Era callada, tímida. Le costaba hacer amistades. Un poco introvertida. Con las dificultades que conlleva la enseñanza media y la secundaria, ella siempre quiso estudiar por Internet. Así que dijimos, de acuerdo, podemos intentarlo. Con todo el tiempo que pasó conectada a Internet, pudo investigar diferentes puntos de vista y fue entonces cuando contactó y, de hecho, tuvo la capacidad de sentir que formaba parte de un grupo. Un día vino a hablar conmigo y me dijo, a veces hablo de política con alguna gente en Internet. Y yo le dije, ¿quién es esa gente? Y respondió, hay 2 chicas de 15 años y un chico que está en la universidad. Compartió con él el hecho de que no tenía amigos y no se sentía aceptada, y él se identificó con lo que ella decía. Le dijo que había pasado por la misma situación, así que conectaron de verdad. Fue entonces cuando dijo, me gustaría grabar un vídeo en verano, y le pregunté, ¿qué clase de vídeo? Y me dijo, uno sobre política. En aquel momento yo no tenía ni idea de la magnitud que tenía aquello. Los tiempos están cambiando y la civilización occidental está en declive. ¿Qué clase de futuro quieres que hereden tus hijos? ¿Te preocupa la sustitución demográfica? ¿Estás harto de que las feministas, los guerreros de la justicia social y los terroristas de Black Lives Matter destruyan los cimientos de una sociedad sana? ¿Sabes quién gobierna sobre ti y a quién no puedes criticar? Sea lo que sea que nos depare el futuro, en última instancia somos los responsables. Únete a la cruzada contra los destructores de la civilización occidental. Grabó aquello y nos quedamos alucinados de lo terrible que era. Me dio hasta náuseas. Internet es un entorno anárquico, donde todos los individuos tienen independencia para pensar, creer y decir lo que quieran. Y eso podría ser algo bueno. Pero todavía vivimos en una sociedad estructurada jerárquicamente, y se está produciendo una rebelión radical contra la autoridad en todo el mundo. Nací en una familia muy disfuncional, en un pueblo rural de Pensilvania. Sufrí abusos físicos graves. Nadie hizo nada al respecto. Por eso empecé a desconfiar de la sociedad en la que me había criado y huí cuando tenía 16 años. Y pronto encontré a un grupo de rock and roll llamado Grateful Dead, con una base muy contracultural. Empecé a distribuir regalos o drogas entre aquellos que asistían a los conciertos, hasta que finalmente acabé en la cárcel, donde comencé a abrirme a un estilo de vida más conservador. Uno de los primeros versos del Corán dice, este es un libro donde no caben las dudas. Como pensador crítico, aquello captó mi atención y continué leyendo. Y sentí una especie de despertar espiritual, por así decirlo. Son las palabras de Alá. Tras ser puesto en libertad, Jesse Morton comenzó a probar formas de promover la yihad. Siendo alguien que ya se mostraba crítico con la sociedad que le rodeaba, gravité de forma natural hacia una interpretación politizada del Islam. En 2007 utilicé una plataforma relativamente emergente, YouTube, para subir un vídeo de 11 minutos que mostraba un pequeño fragmento de un debate entre un predicador radical muy conocido, Abdullah Faisal, y un obispo cristiano. Jesús habló de la yihad. Él mismo creía en ella. Jesús dijo, traed a mis enemigos aquí y matadlos delante de mí. Era capaz de manipular los textos cristianos y dejar en evidencia al obispo. Al cabo de un par de semanas, tenía casi 250.000 visitas. Había miles de comentarios. Así comprobamos el poder de las redes sociales. Además del vídeo, Jesse puso en marcha una página web y una organización llamada Revolución Musulmana, una de las primeras en utilizar YouTube para reclutar a estadounidenses para Al-Qaeda, creando un patrón que sería copiado por otros grupos yihadistas. Tuvimos un efecto prolífico. Éramos como una droga iniciática. Solo hace falta un clic para unirse a la vanguardia. Y gracias a los algoritmos que nos ofrecen contenido basado en lo que ya nos gusta, es fácil verse atrapado en una burbuja de filtro, donde solo conocemos a gente que comparte nuestros puntos de vista. Es así como los movimientos de Internet surgen, crecen y se hacen virales. La alt-right o derecha alternativa es un movimiento muy amplio y diverso, formado por disidentes que normalmente proceden de corrientes de derechas.
Una parte importante de la derecha alternativa comenzó en foros de mensajes como Paul y 4chan. Esas ideas acabaron desarrollándose hasta el punto de mutarse y convertirse en algo más sencillo y digerible para las masas, a menudo con tintes cómicos en forma de memes, creando constantemente indignación para hacer que la gente parezca estúpida y excesivamente sentimental. La derecha alternativa está pasando de los memes ofensivos a formas más sofisticadas de provocación digital. Y Nathan D'Amigo lidera esos ataques. Me veo principalmente como un organizador. Es muy sorprendente todo lo que puedes hacer y todo lo que puedes conseguir utilizando únicamente un ordenador y el acceso a una red Wi-Fi. Nathan se pasa 10 horas al día conectado a Internet difundiendo su mensaje. Esto es En el Frente, donde hablamos de lo que sucede en la guerra de culturas. Sus críticos lo han catalogado de nazi. Pero si Nathan es una amenaza, al menos es una amenaza visible. El hombre al que la Crusader Girl, de 17 años, conoció en un chat, solo hablaba con ella por Skype con la webcam apagada. Empezaba a encariñarse con ese joven. Yo notaba que él la estaba aislando de nosotros. Ese supuesto novio era muy encantador. Ella hablaba con él por la mañana y por la noche. Se estaba convirtiendo en una obsesión. Me dijo, se llama Michael Hanson, tiene 23 años, vive en Eagle, Idaho. Es alemán, tiene una cuenta de Facebook. Estudié la cuenta minuciosamente. Fue entonces cuando las cosas dejaron de encajar. Sus amigos parecían muy raros. Era como si los hubiese juntado a todos de la noche a la mañana, como si hubiese cogido a los primeros que pasaban. Descubrí cómo hacer una búsqueda inversa de las imágenes. Y he aquí que 2 de las imágenes eran de una página web de modelos. Los padres de Crusader Girl recurrieron a Christian en busca de ayuda. Hola, soy Christian. ¿Qué tal? Hola, Christian, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo va todo con vuestra hija ahora mismo? ¿Alguna novedad? Parece que la está obligando a grabar vídeos. Parece estar obsesionada con ello. Se está adueñando de su vida. Es bastante desgarrador verlo. Y voy a encontrar a ese tipo, aunque deba ir hasta las puertas del infierno, para devolverle a mi hija su vida. Porque ella no es algo de usar y tirar. Queridos musulmanes, ¿os creéis que podéis saliros con la vuestra haciendo el papel de pobres refugiados que huyen de Siria? Este reclutador, en mi opinión, es como un depredador. Es alguien que no tiene ningún interés en la chica. Y la está usando para cumplir sus objetivos. Crusader Girl está difundiendo este mensaje que alcanza a miles de personas. Una vez colgado en Internet, ya nunca podrá retirarlo. La presentación lo es todo. Por eso queremos dominar una estética que sea atractiva, de modo que la gente quiera formar parte de ella. ¿Qué tal, chicos? Si podéis, compartid esto todo lo posible. Queremos que llegue a mucha gente. Lo creas o no, puedes decir cualquier cosa mientras sepas cómo decirla. Ahora mismo alguien acaba de preguntar cómo podemos en esta época y a esta edad crear un sentimiento de comunidad. Se empieza hermanando a personas que comparten una historia común y una visión común del mundo. Y en eso consiste Identidad Europa. Identidad Europa se fundó con el propósito de fomentar la identidad entre las personas de ascendencia europea. Creo que mi principal inspiración fue Generación Identitaria, que se inició en Francia cuando ocuparon una mezquita con unos 20 o 30 miembros. Y estaban rechazando la propagación del Islam dentro de Francia. Generación Identitaria allanó el camino a un movimiento contra la inmigración que se está extendiendo por el norte de Europa. Grupos autodenominados identitarios que se jactan de sus éxitos en Internet. Y ahora, su marca de activismo supremacista blanco ha llegado a las costas estadounidenses.
Nathan puso en marcha Identidad Europa en abril de 2016 y ya cuenta con secciones en varias ciudades de los Estados Unidos. Los objetivos de nuestra organización son principalmente hermanar a las personas, más allá de Internet, y derrumbar la corrección política que se nos ha impuesto. Fue en Suecia. Dejaron que una persona cualquiera llevase la cuenta y se puso a hablar de que Suecia era racista. No porque hubiesen tenido algún papel en el comercio de esclavos, sino porque producían el hierro que se utilizaba para construir los barcos que transportaban esclavos. Lo digo totalmente en serio. Pues según esa teoría, la Tierra es racista porque el hierro sale de la Tierra. Y el huracán que mató a 400 personas negras en Haití, ¿qué huracán tan racista? No solo eso. No hay nada que hagan los blancos que no sea racista. Lo que estáis haciendo hoy tendrá una importancia enorme para el futuro de este país y para el futuro de nuestra gente. Así que quiero daros las gracias a todos y a cada uno de vosotros por estar aquí y hacer lo posible. Yo quería que el mundo fuese un lugar mejor para las demás personas. Sin embargo, en aquella época era muy joven y muy ingenuo. Me alisté en el cuerpo de marines nada más terminar en el instituto y nunca dejaba de preguntarme cómo se desarrollaría nuestra intervención allí. Y cuando llegué allí, empecé a darme cuenta de que, por primera vez, era como alguien ajeno que veía todo desde fuera. Y para mí era muy evidente. Vale, esto es una tontería. Estas personas tienen religiones diferentes, vienen de tribus diferentes, tienen prácticas culturales diferentes. Y no les gusta que les obliguen por ley a cumplir las prácticas de la otra tribu. ¿Por qué no darles a esas personas sus propias naciones? América quiere conquistar vuestras tierras, conquistar vuestros recursos, matar a vuestros hermanos, mutilar a vuestras hermanas, violar a vuestras hermanas y lanzar bombas sobre vuestros hijos. En 2010, Jesse había renunciado a toda lealtad a su nación y se dedicaba activamente a radicalizar a musulmanes estadounidenses a través de su página web. Hablaba en público y ellos lo grababan y después lo colgaban en el canal de YouTube. ¡Al diablo con los Estados Unidos! ¡Al diablo con el nacionalismo! Al cabo de 1 año y medio aproximadamente, se produjeron una cantidad inmensa de casos relacionados con el terrorismo en los Estados Unidos, la mayoría de ellos vinculados directamente con nosotros. ¡Esto es el Islam! ¡Esto es el Islam! Una mañana me desperté y los de South Park habían declarado que iban a representar al profeta Mahoma en un episodio. Vale, ¿qué tal un disfraz gigante de mascota? Uno que lo cubra por completo, de la cabeza a los pies, de modo que no se vean ni los ojos. ¿Mahoma te parecería bien? Escribí un comunicado donde justificaba asesinar a quienes representaban al profeta Mahoma usando las escrituras medievales. En mi interior sentía que estaba cumpliendo mi deber con Dios. Jesse fue condenado por conspiración e incitación al asesinato y por el uso de Internet para comunicar amenazas. Por segunda vez en su vida, fue enviado a prisión. Entablé una relación con los cuerpos de seguridad después de darme cuenta de que no solo eran seres humanos, sino que su principal preocupación no era librar una guerra contra el Islam y los musulmanes, sino identificar a las personas que pueden matar a civiles. El propio sistema no era tan corrupto como yo una vez había imaginado. Cuando quedó en libertad 4 años más tarde, Jesse se había desradicalizado. Probablemente queremos conservar nuestro estilo de vida. He llegado a comprenderlo y me arrepiento profundamente de lo que hice. Jesse sigue siendo musulmán. Actualmente supervisa la propaganda yihadista y tiene previsto fundar una nueva organización para contrarrestar el extremismo islámico. Lo que vemos ahora con grupos como ISIS es que están desarrollando sus propias aplicaciones. Y todos están migrando a la red oscura. Las organizaciones yihadistas son como cualquier otro grupo extremista. Son flexibles. Son entidades flexibles. Pueden cambiar de estrategia y de táctica de la noche a la mañana. Es horroroso, de veras, porque crees que lo estás haciendo todo bien. Intentas darle todas las herramientas que necesita, pero no tienes ni idea de que este mal puede llegar hasta a tu puerta o tu ordenador.
Utiliza probablemente una docena de seudónimos. Un nombre de usuario me llevó a otro, con el que encontré una conexión con una página de videojuegos. Así fue como descubrí que ese tío que se hacía pasar por alemán en realidad era ruso. Me burlé un poco de ese tío y al cabo de unas horas varias de mis páginas web fueron atacadas con software malicioso procedente de Rusia. Espero que esto sea suficiente para convencerla de que deje de grabar vídeos. No voy a dejar que se destruya otra vida por algunas de las cosas que ayudé a sembrar en el mundo. Lo primero de lo que quiero hablar es de estos botes de humo. Son una pasada, son divertidos y sin duda van a generar mucho interés en lo que estamos haciendo y atraerán la atención de la gente. Hace unos meses, Kate Stanley fue tiroteada y asesinada por un hombre que había sido deportado anteriormente varias veces y que había cometido diversos delitos y que aún así consiguió volver al país. Queremos combatir esa inmigración ilegal masiva que se está produciendo y que ha sido muy nociva. ¿Cómo quieres que lo grabe? No deberías encender la cámara hasta que estemos tomando posiciones. Esto se va a emitir en directo a través de Red Ice. No podríamos llegar a un público tan amplio saliendo a la calle sin más, así que estoy muy emocionado con esto. Esta será nuestra primera manifestación pública. Nuestro principal propósito es que nuestras ideas encuentren cabida en los medios de masas, que se hable de ello, que se reflexione sobre ello, y creo que si conseguimos eso, después todo lo demás vendrá rodado. Eso es, los botes de humo, los botes de humo. ¿Estáis listos? Ni sanción ni compasión, volved a vuestro lado de la frontera. Ni sanción ni compasión, volved a vuestro lado de la frontera. ¡Ciudadanos de San Francisco! Si estáis en esta ciudad ilegalmente, es hora de que os volváis a casa. Estados Unidos no es vuestro hogar. Tenéis que hacer que vuestra nación, vuestro país y vuestro pueblo sean grandes de nuevo. Y no vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras nos demonizan por ser quienes somos. Todas las personas que están aquí son blancas y estamos orgullosos de ello. Ni sanción ni compasión. Volved a vuestro lado de la frontera. Que os jodan, supremacistas blancos. Tú eres la razón por la que una mujer fue asesinada aquí hace unos meses. ¿No nos da miedo tu lenguaje etnomasoquista contra los blancos? Cuando llamas a todo el mundo racista, nadie es racista. Ni sanción ni compasión. Volved a vuestro lado de la frontera. También tenéis un corte de pelo ridículo, que lo sepáis. Cuando todo el mundo lleva una cámara en el bolsillo, cualquier manifestación pública puede encender la mecha en Internet. ¡Que os jodan, nazis! ¡Marchaos de San Francisco! ¡Sois vosotros quienes no sois bienvenidos! Ah, sí, no nos iremos a ninguna parte. No nos iremos a ninguna parte. Es una cuestión de odio. Odio hacia las personas de ascendencia europea que dicen: tengo una identidad, tengo una cultura, tengo una sociedad, una civilización, una nación. Y no vamos a renunciar a eso. Aunque a la mayoría de nosotros nos gustaría creer que Internet es un lugar donde el mundo es más pequeño y podemos acceder a más información, la realidad es que nuestras noticias se filtran en función de nuestro historial de navegación y en función de nuestros gustos en Facebook y Twitter. Únicamente recibimos cosas con las que estamos de acuerdo. Durante un tiempo, pensamos que Internet democratizaría las sociedades. Creo que en muchos aspectos, lo que vemos ahora es que está polarizando a las sociedades. ISIS adoptó una postura en su obra estratégica más famosa llamada La gestión de la barbarie. En ella hablan de crear las condiciones del caos para posteriormente depurar esas sociedades. Yo diría que hemos contribuido mucho a cumplir los objetivos de los yihadistas, que básicamente consisten en una guerra que dure entre 25 y 100 años, para agotarnos y provocar que nos derrumbemos internamente.
Me llamo Grace y estoy aquí para hablar de cómo ser una racista me robó mis años de instituto. Encontré una página web que decía que las minorías son responsables de todos los males del mundo y me lo creí. Pronto descubrí un movimiento nacionalista blanco que me dio un sentimiento de pertenencia y un propósito. Finalmente aprendí que los amigos que hice en el movimiento eran personas repulsivas e ignorantes. También aprendí que, como humanos, estamos suficientemente evolucionados para coexistir, en lugar de vivir como tribus separadas. Hoy en día solo quiero reinventarme y ayudar a personas de todas las razas. El mejor regalo que podéis hacer al mundo es una versión más bondadosa de vosotros mismos.